Amén, familia. Vamos a ir a la palabra. Y la palabra tiene por título: el reino de Dios se establece mediante la purificación y fortalecimiento de nuestra fe en la prueba. Y nuestro pastor Jairo nos ha estado enseñando acerca de Efesios 2:10, cuando dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que la pongamos en práctica. Y Él nos enseñaba de que hay obras que Dios estableció antes de la fundación del mundo para que la pongamos en práctica. Y estas obras se desarrollan y las ponemos en práctica siempre y cuando somos hechura de Cristo. Siempre y cuando nuestro molde es el molde de Jesús. Cuando nuestro molde es el molde de Jesús, entonces yo camino en aquellas obras que Él preparó antemano para que yo las ponga por obra. Y cuando mi mamá nuestra pastora estaba hablando de que oraron por este joven, ¿cierto?, que estaba al lado. Esa es una obra que Dios preparó de antemano para hacer. Y ellos, nuestros pastores, se movieron y oraron por el joven, y el joven recibió al Señor, y yo estoy seguro que Dios está haciendo una obra poderosa en su corazón, porque ellos están a la hechura de Cristo. Entonces nosotros tenemos que ser desafiados a estar a la hechura de Cristo en todo momento, para estar apercibidos a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en donde estemos. La palabra dice que cada uno de nuestros días ya están diseñados desde antes que existieran. Eso es poderoso. Es decir, que antes que nosotros seamos sembrados en la tierra, Dios ya tenía nuestros días diseñados. Y esos días diseñados se superponen con tu día a día cuando elegimos vivir conforme al molde de Cristo. Y nuestro pastor el domingo pasado nos enseñaba y nos decía cómo yo vivo en estas obras, cómo Roberto Quinteros puede vivir en el día a día, en estas obras de antemano que Dios ha preparado para que yo pueda vivir en ellas. Y nuestro pastor nos enseñaba 7 puntos. El primer punto es: la ausencia de obras revela una vida sin fe. Y él nos enseñaba acerca de que la fe mezclada o la fe produce obras. Yo tengo que tener una vida de fe para vivir en las obras de antemano que Dios ha preparado para mí. Él nos decía de que la palabra dice: por gracia son salvos mediante la fe. Esto no es un don de Dios, ¿cierto?, para que nadie se jacte, nadie se gloríe. Somos salvos por gracia mediante la fe en el Hijo de Dios. Sin embargo, esta fe es una fe que genera sí o sí obras. Y ahí nos enseñaba y decía que la ausencia de obras revela una vida sin fe. También una fe sin obras es una fe muerta. También una fe verdadera tiene una obra concreta. El punto 5 es: la fe con obras concretas nos declara justos delante de Dios. Y esto es interesante porque nos enseñaba acerca de Rahab, ¿cierto?, esta prostituta, que sus obras la hicieron justa delante de Dios. Hay obras que Dios permite que vivamos de antemano para que Dios nos considere justos delante de Él. Y eso es interesante, es poderoso. Realmente, familia, la fe genuina provoca obras genuinas. Obras sin fe no tiene sentido, pero fe genuina sí genera obras genuinas. También nos enseñaba el punto 6, que es... Ahora sí lo voy a cambiar. Ahí está. La fe y las obras son una evidencia de una vida espiritualmente sana. Wow, tremendo. La fe y las obras son una evidencia de una vida espiritualmente sana. Y el punto 7, la fe y las obras actúan conjuntamente. Solo así tenemos plenitud de vida. Claro, cuando nosotros vivimos en el día que Dios preparó para mí desde antemano, realmente estoy viviendo en la plenitud de mi vida. Porque la palabra, como decía nuestra pastora, en Romanos dice: cambian su manera de pensar para cambiar su manera de vivir, y así puedan comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y cuando yo camino en el diseño de Dios, estoy caminando en una voluntad buena, estoy caminando en una voluntad agradable, y estoy caminando en una voluntad perfecta de Dios para mí. También nuestro pastor Carlitos el miércoles nos enseñó acerca de punto 1, para que nuestra fe madure, la palabra debe ser recibida con humildad y debe ser puesta en práctica.
así también seremos supremamente bendecidos. Recibirla con humildad y ponerla por práctica. El punto 2, para que nuestra fe madure, debemos aprender a seguir las enseñanzas de Jesús, aun cuando vengan tiempos adversos. Haciendo esto, estamos seguros. El punto 3 es así. Para que nuestra fe madure, debemos aprender a expresar el amor de Dios hacia los demás de manera concreta. Y el punto 4 es, para que nuestra fe madure, debemos aprender a seguir los pasos de los hombres y mujeres de Dios que están en la palabra y aquellos referentes terrenales. Y en este punto yo me tomo la libertad de reconocer en mi vida, y yo creo que en la vida de ustedes, tenemos dos referentes terrenales que son nuestros pastores. Tenemos referentes que Dios ha puesto en nuestra vida para mirarlos e imitarlos. Y esa es una realidad. Son hombres de fe, son íntegros. Yo como hijo puedo decirlo, son íntegros, son de una sola línea, aman a Dios con todo su corazón, son una fuente de inspiración y de ejemplo para cada uno de los que estamos acá. Sin lugar a duda, este último punto a mí me bendice. Para que nuestra fe madure, debemos aprender a seguir los pasos de los hombres y mujeres de Dios que están en la palabra y aquellos referentes terrenales como son nuestros pastores. Entonces, familia, la fe viene por oír la palabra de Dios. La fe es un don de Dios. La fe se pone en acción, pero también la fe es probada y fortalecida. Y eso es lo que hoy día vamos a aprender. La palabra en Santiago 2, 17 al 18, que nuestro pastor siempre mencionaba, es: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, familia, la fe se pone en acción. Pero esta fe también muchas veces es probada. Es pasada por el fuego. Y es importante que para empezar a hablar de la prueba, primero pongamos en nuestro corazón la verdad de que Dios tiene el control de todas las situaciones. Número 1, Dios tiene el control de todas las situaciones. Absolutamente de todas las situaciones. Mateo 5:45 dice: pues Él da la luz del sol tanto a malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Dios tiene el control sobre cada una de nuestras situaciones. Tiene el control del sol, de la luna, de las estrellas, de tu día, de tus problemas, de tus angustias, de tus aflicciones, de tu enfermedad, de pronto pensamientos negativos. Él tiene control absolutamente de todo lo que nos rodea. Pero también Él, en su amor y en su gracia, permite que vivamos y pasemos por momentos de prueba. La palabra dice así en Mateo 7, del 24 al 29, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa, Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Familia, las dificultades, los procesos, los momentos de lluvia, los momentos de crecimiento de ríos, el viento fuerte que sopla contra las casas, todos los vivimos. Los buenos y los malos, los justos y los injustos. Pero la palabra habla de dos tipos de personas. Número 1, la persona que escucha la palabra y la pone por obra, es decir, una fe genuina. Esa es la que construye sobre la roca. Pero también está la otra persona que escucha la palabra, pero no la pone por obra. Es decir, no tiene una fe genuina, no tiene una fe mezclada con obras. Y la verdad, familia, es que esto no significa que Dios no tiene el control de la tormenta o cosas que se escapen de su mano.
Al contrario, precisamente Dios permite que muchas veces venga esta tormenta sobre nuestra casa para llevarnos a que nuestra fe se purifique, para llevarnos a que nuestra fe sea tensada y renovada, para llevarnos a que nuestra fe sea mejor capacitada para absorber aquellos impactos que puede mantenerse firme y no quebrarse. Estos procesos que Dios los hace para nuestro bien, porque uno de sus atributos es que Dios es bueno. Pero también lo hace para nuestro bien porque otro de esos atributos es que es un Dios de propósito. Entonces nunca podemos desconectar estas tormentas con el propósito que hay sobre tu vida. Por eso nuestro pastor nos enseñaba diciendo que para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme su propósito han sido llamados. A los que conforme su propósito han sido llamados. Tú y yo tenemos propósito, por eso estamos acá. Y es por eso que nosotros tenemos que tener paz en nuestro corazón en momentos de diversidad, en momentos de pruebas de fuego, en momentos donde Dios deja que nuestro corazón sea probado, pero también Él permite que nuestro corazón salga como oro. La palabra dice en Lucas 30 al 33, Dios va y le dice a Simón, que es Pedro, y a los discípulos, y le dice: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. La verdad, familia, es que Dios permite que hayan tormentas para que nuestra fe sea fortalecida. Porque dice: he rogado al Padre para que tu fe no falle, para que cuando te arrepientas tú fortalezcas a tus hermanos. Familia, esto yo sé que es difícil de pronto hablar de estos procesos que son fuertes, pero hay algo que solo puede vencer cualquier proceso, y esa es tu fe puesta en obra. Solamente la fe en Jesús puesta por obras puede vencer cualquier gigante o cualquier proceso que estás viviendo. Es más, ahora vamos a ir a desglosar la palabra que está en Pedro. Precisamente Pedro, el hombre que escribió lo que vamos a leer ahora, es el hombre que Dios le dijo que Satanás le estaba pidiendo para zarandearlos, pero Dios dijo: estoy orando para que tu fe no falle. Acá tengo que dejar algo en claro. Con Job pasó lo mismo. Satanás fue y empezó a molestar a Dios para que Job sea aprobado, ¿cierto? Y acá dice: Satanás me está pidiendo zarandearlos como a trigo. Es decir, ni Satanás puede tocarte si Dios no lo permite. Nada te puede tocar. Pero lo importante acá es esta finalidad. ¿Por qué Dios permite que vivamos por procesos? La verdad, familia, es que el autor de esta carta de 1 de Pedro es un hombre que todos conocemos, el apóstol Pedro. Pero es un hombre que aprendió a poner su mirada en las cosas de arriba. Es un hombre que aprendió a vivir en el reino de Dios. Y vamos a ir a la palabra. Dice así, en 1 de Pedro 1, del 3 al 4. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con expectación, con gran expectación. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe, vamos acá, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Familia, uno de los puntos importantes.
La resurrección de Jesús entre los muertos nos genera una gran expectativa. Porque si Él venció a la muerte, entonces nosotros también vencemos a la muerte. Por eso dice, ahora vivimos con gran expectativa. Ahora vivimos con gran expectativa. Número 2, tenemos una herencia incorruptible, que no se mancha, que es pura, que no cambia, que no tiene fecha de caducidad. Tú y yo tenemos una herencia, familia, tremendamente llena del amor de Dios, pero que nunca se va a oxidar. Y también, ahí está. Y también, familia, tenemos que saber una cosa, que la fe manifiesta el poder de Dios. La palabra dice así, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Familia, mi fe mueve el poder de Dios. Por eso Jesús le dice, yo he rogado al Padre para que tu fe no falle. Porque tu fe, Pedro, tu fe, Simón, va a hacer que el Padre manifieste todo su poder a tu favor. Por eso es tan importante esta fe. Porque esta fe hace que toda la gracia y el poder de Jesús esté sobre ti, cubriéndote, protegiéndote, yendo y saliendo al encuentro en momentos de dificultad. Familia, esto es interesante, porque cuando Pablo estaba en la cárcel, él adoró y cantó al Señor y vino un terremoto y las cárceles fueron abiertas. Fue la fe de ellos que abrió las cárceles. La fe, familia, abre puertas que nadie puede abrir. Es por eso que la fe es necesaria que sea probada y sea purificada. Porque mientras más probada y más purificada, es más pura. Y mientras más pura, es más genuina y genera más obras del reino de Dios acá en la tierra. Más se extiende el reino de Dios acá en la tierra. Mientras más eres pasado por la prueba, entonces más tu fe es probada, es consistente para manifestar su gloria en cualquier momento. Y traer gloria al Padre. Es por eso que el primer punto de esta enseñanza es así. La prueba de fe es parte del diseño de Dios. Dice, así que alégrense de verdad. Wow. Alégrense de verdad. Les espera una inmensa alegría, una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Lo que recalcaba nuestra pastora en el testimonio. Por un tiempo breve, un corto tiempo. Alégrense de verdad. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. El mismo apóstol Pedro, en 1 de Pedro 4, del 2 al 13, dice así. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego las que están atravesando como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Aleluya. Es tremendo en su familia porque a veces nosotros tenemos la mirada de que un buen cristiano solo da fruto. Y un hombre que es probado y da fruto, probado y da fruto, probado y da fruto. Por eso la palabra dice, queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando como si fuera algo extraño, como si algo extraño les sucediera, porque son parte del diseño de Dios, porque Dios tiene el control. En cambio, alégrense mucho. En cambio, estén gozosos en su corazón en cada prueba, porque es una oportunidad para que su fe sea probada. Es una oportunidad para que vivan juntamente con Cristo crucificado también en su sufrimiento. Y eso, familia, es tremendo. Las pruebas siempre están bajo el control de Dios. Nada se escapa de su mano. Dios las permite y si Dios las permite son para nuestro bien, porque Dios es un Dios de propósito. Dios no es un Dios que no se duele con sus hijos. Él también se duele. Él se compadece con nosotros y de nosotros y nos libra de todas nuestras angustias.
Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Las pruebas de fuego tienen una finalidad y no es destruirnos, ni desecharnos, ni abandonarnos, sino que es procesarnos, purificarnos para ser capacitados para toda buena obra. Y cuando hablamos de alégrense mucho, también tiene que ver con lo que mencionó nuestra pastora. Cambien su manera de pensar para cambiar su manera de vivir. Es imposible alegrarnos en la prueba cuando tenemos nuestra mirada puesta en la tierra. Nos alegramos solo en la prueba cuando nuestra mirada está puesta en los cielos. ¿Saben, familia? La palabra dice en Hebreos 11, del 8 al 10, que fue por fe que Abraham obedeció a Dios, ¿cierto? Por fe, él tomó a su descendencia y se fue a una tierra que Dios le había prometido. Y en la tierra que Dios le había prometido, dice la palabra que él vivió allí por fe, pero era como un extraño que vive en carpas. Él también fue procesado. Pero lo interesante que dice en Hebreos 11, 10, que Abraham esperaba con confianza en una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. La mirada de Abraham en la fe siempre estuvo puesta en las cosas del cielo. Y es por eso que él alcanzó una fe robusta, porque su mirada estaba expectante en la ciudad de Dios, una ciudad edificada por manos de Cristo. Él estaba atento a las cosas de arriba, no a las cosas de la tierra. Las pruebas no son para entristecerse, sino para alegrarse, porque es un diseño de Dios sobre mi vida y sus diseños son buenos, son agradables y son perfectos. Es tremendo esto. Por eso la palabra dice que el evangelio para muchos es locura. ¿Cómo va a ser locura? Claro, ¿cómo me voy a alegrar en un proceso? Yo me alegro en un proceso porque soy parte del sufrimiento en Cristo. Y no hay una mayor gloria y honra que ser parte de un proceso junto con Cristo. Pedro sabía que tenía que cambiar su forma de pensar para escribir esto. Porque dice la palabra en Mateo que Jesús dijo que tenía que ir a Jerusalén, tenía que padecer mucho, y después de padecer mucho iba a morir, y después de morir iba a resucitar. Y Pedro dice, Señor, compádecete de ti mismo, que eso a ti no te ocurra. Y Dios, Jesús, lo mira a los ojos y le dice, apártate de mí, Satanás, porque estás poniendo tu mirada en las cosas del mundo y no en las cosas del cielo. Cuando Pedro escribe esto que acabo de leerles, es porque él tenía la mirada en las cosas del cielo. Por eso él dice, alégrense mucho. Pongan su mirada en las cosas del cielo, porque cuando yo pongo la mirada en las cosas del cielo, yo descanso en su amor, en su dulzura, en su soberanía. Independiente de lo que estoy viviendo, no me importa, aunque sí importa. ¿Cierto? ¿Todos me entienden? Y descanso en Él. También, el segundo punto es la prueba revela la autenticidad de mi fe. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Auténtico es que sea verdadero, legítimo, cierto, genuino, probado, real, fidedigno, seguro, justificado, acreditado, certificado, autorizado, que sea puro. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Acá este punto a mí me conmueve mi corazón, porque en la prueba es donde yo autentifico mi fe con obras del reino. Veamos ese patrón. Nuestros pastores, claro, en el hospital, a nadie le gusta estar en el hospital, aunque Dios lo llevó para allá porque ahora vienen los anticuerpos y con eso tenemos pastor para rato. Ese es el diseño de Dios. Pero en esos momentos de prueba es donde mi fe es tensada y ahí se autentifica mi fe. La prueba te lleva a un estado de dependencia absoluta de Dios y esa dependencia te hace moverte en obras del reino de Dios. En las pruebas se demuestra nuestra fe auténtica y una fe auténtica tiene un fruto llamado obras del reino. Por eso dice, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Familia, somos vasijas frágiles que contenemos el conocimiento de la gloria de Dios en Cristo Jesús. Y cuando dependemos absolutamente de Dios, se manifiesta en nuestras vidas obras llenas del poder de Dios. Precisamente en estas circunstancias de prueba es donde aflora el poder de Dios que fluye desde nosotros a otros en bendición. Porque la prueba nos hace ser conscientes de nuestra condición de vasijas frágiles y que solo su poder
Es lo que nos permite hacer las obras del reino de Dios. Por este motivo, la prueba demuestra que mi fe es auténtica. Mi fe es auténtica en la prueba porque yo soy consciente que soy un ser humano frágil, pero que porto un excelente peso de gloria que se manifiesta en obras del reino de Dios. Por eso la prueba tensa mi fe, pero también me hace vivir en el reino. Es difícil movernos en bendecir a otros cuando estamos siendo tensados, pero precisamente ese es el mejor momento, porque somos conscientes de ser vasijas frágiles y que portamos un excelente peso de gloria que no proviene de nosotros, sino de Cristo Jesús en nosotros. Por eso la palabra, el apóstol Pablo dice que él tenía un aguijón. ¿Somos conscientes de esta gloria derramada sobre nosotros? Que no proviene de nosotros, sino de Cristo. Nuestro pastor Rodolfo con la pastora Nati nos contaban, ¿se acuerdan cuando Benjita estuvo muy delicado, muy complicado? Ellos fueron al hospital. Y en el hospital, acuérdense familia, que justo había una madre con su hija que estaba triste porque su hija intentó suicidarse. Y ellos quisieron, oraron por ellas. Y Dios tocó sus vidas. Son en los momentos de la prueba donde se autentifica mi fe. Yo también le pregunté a nuestro pastor Daniel, nuestro centinela, cuando tuvo el problema de su garganta. Y él estuvo al borde de la muerte, realmente. Yo me acuerdo que yo estaba con él y él se quejaba, se daba vuelta y le dolía y le dolía. Pero independiente de su tremendo dolor, él sabía una cosa, que Cristo lo tenía de la mano. Incluso él me cuenta que para dormir, él dijo, Señor, necesito sentir tu mano. Y él sintió un escalofrío en sus manos y pudo dormir bien. Familia, es la prueba la que nos hace estar autentificando nuestra fe. Cuando yo estaba preparando esto, el Señor me conmovió un poco mi corazón. Porque hace muchos años fui intervenido al corazón, etc. Pero yo me acuerdo que esa noche cuando estaba en el hospital, el Gustavo Frick, el antiguo, ese que es tenebroso, no el nuevo que es espectacular. Yo me acuerdo que yo estaba y no había camilla, entonces me dejaron en una sala donde habían puras personas que estaban como, ni sabían ni operar ni no operar. Lo único que recuerdo es que cada persona tenía un cuadrito y le ponían lo que tenían. Pero la persona que estaba al lado mío, le faltaban cosas para ponerle al cuadrito. Tenía neumonía, sinusitis, tenía bronquitis, tenía de todo. O sea, le faltaban, de verdad familia, Dios es testigo. Le faltaban cosas para ponerle al caballero. Tenía como, muchas gracias. Nuestro pastor senior, matrimonio senior. Y saben familia, que este caballero tosía y tenía como 42 de fiebre, peleaba con la enfermera, le ponían la sábana, él se ponía la sábana, le quitaba la sábana, le ponía la sábana, se quitaba la sábana, se la dejaba en una esquina, él se paraba, la iba a agarrar, oye, el caballero. Y resulta que a mí me dijeron que no podía hacer fuerza. Entonces, como uno es quintero, nada. Porque te meten un catéter por la arteria. Así que es peligroso. Y yo hice fuerza, po. Así que me acuerdo de que empecé a tener como manchas de sangre y la enfermera cada 40 minutos le ponían un círculo a la mancha de sangre porque ustedes saben que la arteria, entonces la presión es muy fuerte y es peligroso. Y me dolía y el caballero estaba ahí tosiendo. Entonces llegó un momento donde yo llegué, yo no sé quién estaba más enfermo, él o yo, pero yo le dije, ¿qué te pasó? Y él me dice, no, estoy mal. Y le dije, pásame tu mano. Y apenas yo acostado, y me acuerdo, yo no entendía por qué estaba ahí, extiendo mi mano. Tocamos apenas las manos. Dije, Señor, sana a este hombre. En el nombre de Jesús. Amén. Yo traté de dormir, él se durmió, desperté y me estaba mirando feliz. Mi hijo dormí toda la noche. Y yo me acuerdo que a los 2 días se dio de alta el caballero. Y la verdad, familia, es que eso no es que Roberto oró. Es que lo que hay en Roberto, porque es una vasija frágil que reconocí en mi condición, fue tensada mi fe.
fue tensado, el Roberto fue tensado. Y su fe fue probada y salió auténtica, porque en ese momento no fluyó de mí al Roberto, fluyó de mí la conciencia sabiendo de que solamente Cristo podía hacer algo. Y eso es lo que hace la prueba, familia. La prueba autentifica tu fe. Entonces no te sorprendas y alégrate mucho cuando estás en prueba, porque realmente vas a ver un mover de Dios sobre ti de manera impresionante. Porque vas a estar consciente de una cosa, que solo Cristo es a través de ti. No hay un ápice de creer de que es por uno o por tus propias capacidades. Pero muchas veces esta fe tiene impurezas que no permite que avancemos en esas obras de antemano. Estas impurezas retienen nuestro avance en hacer las obras del reino de Dios. Estas impurezas son una especie que cauteriza la fe, pero la única forma que estas impurezas se vayan es con el fuego de la prueba. Y ahora vamos a ir a lo elemental de la enseñanza. Punto 3. El fuego de la prueba hace que la fe sea más preciosa que el oro. Está siendo probada, la palabra dice así. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado en todo el mundo. Y antes de explicar este punto, yo quiero irme al contexto. El apóstol Pedro parte hablándole a las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que es el Asia Menor, lo que es ahora Turquía. Y en esas zonas, ojo con esto, en esas zonas, una de las actividades comunes era la minería y la metalurgia. Entonces cuando él dice que la fe se prueba por el fuego, como el oro se prueba con el fuego, así también se prueba la fe, lo que él está haciendo, ellos están entendiendo lo que va diciendo. Pero nosotros en el norte somos mineros, pero acá en el sur somos salmoneros. Entonces vamos a explicar un poco este proceso. ¿Amén, familia? Amén. Cuando estaba preparando la palabra, me acordé de Ciencia Materiales 1, Ciencia 2, tratamientos térmicos. Todos esos momentos de alto estrés. El proceso que tiene, vamos a explicar el proceso de purificación del oro. Primero se extrae el mineral, el oro con impurezas. Este oro con impurezas es mezclado con otros metales como la plata, el cobre, el plomo o aleaciones. Después se tritura el oro, se tritura. Después, una vez triturado, se pone a un lugar que se llama el crisol, que es como un horno que aguanta más de 1000 grados Celsius. A este horno se le suben las temperaturas y el oro, el mineral, en estado sólido pasa a ser estado líquido. Pero la temperatura de fusión de estas impurezas es más alta que la del oro, así que está en estado sólido. Entonces lo que se hace es se le echa algo que se llaman fundentes. Estos fundentes se mezclan con las impurezas y le baja la temperatura de fusión de las impurezas y se vuelven en estado líquido. No sé, ¿me van siguiendo, no? Al volverse en estado líquido, lo interesante de esto es que las impurezas con el fundente tienen menos densidad que el oro puro, así que suben y quedan arriba, flotando en el oro líquido. Y con mucho cuidado se van sacando las impurezas. Y ahí queda el oro 10 de 10. Entonces yo quiero pedirle a mi hermano Orlando si puede traer eso, por favor, que yo le pedí. Y a mi pastor Enoch también lo que yo le pedí. Y yo quiero hacer una analogía, y con esto ya estamos. Por favor, hermano. Esto yo lo aprendí de nuestra pastora Verónica. Ya. Vamos a hacer acá uno. Este lo voy a dejar acá. Este lo vamos a dejar acá también. La Biblia igual, porque se puede mojar la palabra. Y yo quiero hacer un ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Esta es mi fe con impurezas. Esto es mi fe con impurezas. Es duro. No lo puedo doblar. La fe, el oro con impurezas,
tiene dos cosas negativas. Número 1, es frágil, se quiebra. Y número 2, las impurezas se oxidan, se corroe. Pero el oro puro, número 1, se transforma en maleable, tiene alta resistencia al impacto, no se quiebra. Y el oro puro también no se oxida, porque es puro. Entonces lo que se hace, vamos a hacer una analogía, las pruebas son el crisol, el horno. Acá están las pruebas. Y las altas temperaturas de las pruebas del crisol son como las aflicciones, ¿cierto? Entonces, lo que hacen estas personas, obviamente vamos a poner agüita acá. Las pruebas son el crisol. Es un ambiente que es controlado por la mano de Dios. No se salen del protocolo, el crisol. También tenemos, acá está nuestra fe, con impurezas. Y esta fe con impurezas se pone en el crisol. Lo interesante que yo quiero mostrarte acá, que la fe con impurezas, si ustedes se dan cuenta, está flotando, ¿cierto? Pero, ¿qué hay que agregarle? Fundentes. Y los fundentes son como la palabra de Dios en los procesos. Porque la palabra dice que porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra lo que hace es separar tu fe pura con la parte impura. Una palabra, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Purifica. Yo los he guardado, yo les he dado tu palabra, por eso están limpios. Eso dice la palabra en Juan 1. Entonces lo que hace es que estamos en el crisol, ¿cierto? En la prueba. Ahí está mi fe, que es dura, no se puede mover. Y la palabra son los fundentes que van cortando aquellas cosas que de pronto son dañinas para mi corazón. Y lo que hacen es separar las impurezas de tu fe madura. Las impurezas quedan flotando. Las impurezas quedan flotando, pero tu fe pura queda abajo. Cuando tú sacas con mucho cuidado estas impurezas, Dios empieza a mover y a sanar tu corazón de aquellas impurezas, con mucha dulzura, las saca, queda una fe pura. Y esta fe es maleable, puede doblarse. Ningún proceso la quiebra. Es resistente al impacto. Nada le va a pasar. Podrán venir tormentas peores, pero nada le hará, no le hará cosquillas, porque es maleable, no se quiebra, es una fe inquebrantable. Pero también esta fe es pura, no se corroe con malos pensamientos, ni dudas, ni temores. Es una fe que perdura con el tiempo, es una fe que te preserva hasta el final, como aquella fe que Jesús oraba para que la fe de Pedro no falle. Familia, cuando nosotros somos procesados, la única realidad es que nuestra fe termina siendo una fe pura. Y esta fe pura nos mantiene firmes en el proceso. Y yo quiero ir a 3 puntos importantes y con eso ya terminamos. Debo llevar 25 más 10, 35, más 3, 38 minutos. Mi mamá está acá, entonces ella siempre dice, hasta cierto momento, pero acá hicimos un quiebre de... Ya. Un quiebre, ahora se reactivó nuevamente nuestra concentración. ¿Me siguieron en el ejemplo, cierto? Amén. Hay aquellas imperfecciones de nuestra fe o impurezas que Dios las quita. Número 1, las impurezas, las dudas y los temores. La palabra dice en Mateo que Jesús le dice a Pedro, ven sobre las aguas. Dice, y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Familia, las dudas y los temores son imperfecciones de nuestra fe, que en el proceso salen.
El segundo punto es los intereses personales. La palabra en Juan 12, del 4 al 6 dice así. Entonces Judas Iscariote, que era aquel de los discípulos que iba a traicionar a Jesús, dijo, ¿por qué no se han vendido? Perdón, vamos a ir al contexto, ya estoy muy rápido. El contexto está en que había una mujer que estaba agradecida a Jesús porque su hermano había resucitado, Lázaro. Y esta mujer, muy contenta, derrama un perfume de alabastro en los pies de Cristo. Ahora sí, ¿cierto? En ese contexto había un hombre que se llamaba Judas Iscariote. Y dice, entonces Judas Iscariote, que era aquel de los discípulos que iba a traicionar a Jesús, dijo, ¿por qué no se ha vendido este perfume por el equivalente al salario de 300 días para ayudar a los pobres? Pero Judas no dijo esto porque le importaban los pobres, sino porque era ladrón y como tenía a su cargo la bolsa de dinero, robaba de lo que le echaban en ella. Familia, la obra de esta mujer es una obra del reino, una fe genuina. Derrama un perfume, fue algo profético. Cuando Jesús resucita con un olor fragante, el olor fragante del frasco que se derramó sobre él. Es algo eterno. Pero este hombre no entendió nada. ¿Saben por qué? Porque tenía un solo interés personal. A veces nuestros intereses personales son aquellas impurezas de nuestra fe que no nos permiten movernos en el reino de Dios. Y el tercer punto es pensamientos negativos. La palabra dice que cuando querían conquistar, ¿cierto?, Canaán, y estaban ahí todos felices para conquistarlo, la palabra dice así. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Familia, los pensamientos negativos se centran en tus capacidades, no en las de Dios. Porque Él dice, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Jamás pensaron en lo que Dios podía hacer, pensaban en sus propias capacidades. Esas son la tercera impureza que puede tener nuestra fe. Y yo creo que yo con esto soy confrontado con estos 3 puntos. Porque yo sí tengo intereses personales que tengo que poner a los pies de Cristo. Sí hay dudas y temores. Y sí también pueden haber pensamientos negativos que veo mis capacidades, no las que Cristo hace a través de mí. Y la prueba lo que hace es sacar aquellas impurezas para que después tu fe sea auténtica, sea probada. Y esa fe glorifica a Jesús en lo alto. Realmente la prueba nos lleva a un momento en donde tenemos una suma dependencia de Dios. Job fue un hombre que fue probado. El Satanás no pudo tocar su alma, pero sí murieron sus hijas, sí murió su esposa, sí perdió todo. Y miren lo que dice Job en el proceso. Sin embargo, Él sabe a dónde yo voy y cuando me ponga a prueba, saldré tan puro como el oro. Pues he permanecido en la senda de Dios, he seguido sus caminos y no me he desviado. No me he apartado de sus mandatos, sino que he atesorado sus palabras más que la comida diaria. En la prueba, familia, nuestra fe es tan purificada que atesoramos mucho más sus palabras que nuestra comida diaria. Más que la comida, anhelo tu palabra. Más que los placeres de este mundo, anhelo tu palabra. Anhelo los dichos de tu boca más que los sueños de este mundo. Anhelo cada palabra de tu boca porque tú eres la verdadera comida y bebida que necesita mi corazón. Porque tus labios se han llenado de gracia. Porque mi fe pura sabe quién eres. Job termina diciendo en todo su proceso, si antes había escuchado de ti, ahora mis ojos te ven. Esa es la fe probada. Una fe que mira a Jesús cara a cara y que aguanta cualquier golpe. Le quiero pedir al equipo de adoración si puede venir, por favor. La prueba de fe hace que el reino de Dios se manifieste en nosotros. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando en la muerte de Jesús,
para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Todo esto es para beneficio de ustedes. Y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más y más y más y más gloria. Amén, amén, amén. Amén, Señor. Todo esto, familia, Amén, Dios. es para nuestro propio beneficio. Y a medida que somos más probados, a medida que somos más tensados, la gracia de Dios alcanza más y más y más personas. Su gracia se manifiesta con más y más y más amor, porque somos conscientes que solamente es uno digno, solamente es uno santo, y que todo lo que yo hago acá en la tierra es solamente el poder y la obra de Cristo a través de mí. Somos simplemente vasijas de barro que almacenan un excelente peso de gloria. Esa gloria que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Esa gloria que no cambia, que no para. Esa gloria que fluye y fluye y fluye y fluye a través de nosotros. Pero esa es la prueba, es el proceso que me lleva a una condición que es beneficio para mí, porque su gracia alcanza más y a más y a más personas, y crecemos y crecemos y crecemos, y compramos y avanzamos y construimos, no por nuestro propio beneficio, sino también por otros que no lo conocen, otros que no han sido tocados con su amor, pero que tú sí lo vas a tocar con el amor de Cristo, otros que no han sido levantados, pero tú sí lo vas a levantar con el amor de Cristo, porque fuiste afligido con toda adversidad, y con esa aflicción y consolación de Dios tú consuelas a otros. Ese es el ministerio de Jesús. Por eso es tan importante la prueba. Es para nuestro beneficio, familia. Es para nuestro bienestar. Porque los pensamientos de Dios son de bien y no de mal, de futuro y esperanza. Son de alegría, son de gozo. Saldremos victoriosos cada mañana, porque Cristo está en nosotros. Hay un poder sobrenatural sobre todos nosotros. Somos vasijas del Dios vivo, de Dios vivo y resplandeciente, y nada nos puede hacer mal. Oh, he atesorado tus dichos más que mi propia comida, Señor Jesús. He guardado tu palabra, he buscado hacer lo correcto. Ese es el cántico de los hijos, ese es el cántico de los probados, ese es el cántico de los que se levantan. Oh, sí Dios, sí